por Guerrero me han de encontrar. Soy puro tierra caliente y aunque les parezca mal. Geografía. El estado de Guerrero se localiza en las costas del Océano Pacífico. Comprende una extensión territorial de 63.794 kilómetros cuadrados. Su frontera está delimitada al noreste con Michoacán de Ocampo, al norte con el Estado de México y Morelos, al este con Puebla y Oaxaca, y al sur con el Océano Pacífico. En cuanto a su hidrografía, Guerrero posee numerosos ríos y lagunas. Historia. El nombre del estado y su lema son en honor al general Vicente Guerrero Saldaña, caudillo insurgente que dijo: "La patria es primero". La creación del estado fue el 27 de octubre de 1849, con la declaración del presidente de la República, José Joaquín de Herrera. Se le conoce con el nombre de Tierra Caliente al valle que se encuentra en la cuenca del río Balsas. La planicie abarca el sureste de Michoacán, noreste de Guerrero y los pueblos colindantes del Estado de México. Estructura. La región Tierra Caliente comprende 9 municipios: Cirándaro de los Chávez, Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Arcelia, Tlapehuala, Tlalchapa, Pungarabato y Cutzamala de Pinzón. Colinda con Michoacán, el Estado de México, así como con las montañas de la Sierra Madre Sur y la Sierra de Teluluapan. Las culturas que se desarrollaron en la región son huitatecas, purépechas, ucuitecas, matlacincas. Geografía. Este municipio pertenece a la región de la Tierra Caliente de Guerrero. Se ubica al noreste del Chilpancingo. Cuenta con una extensión territorial de 1.970 kilómetros cuadrados, que representa el 3.10% del territorio del estado. Es uno de los 81 municipios del estado mexiquense de Guerrero. Limita con los municipios siguientes: al norte con Arcelia y Ejuchitlán, al sur con Atoya de Álvarez, al este con Elidoro Castillo Apatzla y al oeste con Teppan de Galeana. Historia. Según el cronista, escritor y profesor del municipio Bolívar Ochoa Díaz, en su obra Totolapan, Historia de un pueblo olvidado, considera que Totolapan fue fundado por el fraile Juan Bautista Moya y Valenzuela el 29 de septiembre de 1560, conocido como el apóstol de la Tierra Caliente, y a quien se le atribuye la construcción de la iglesia de San Miguel Arcángel. Así también Bolívar Ochoa Díaz da una nueva versión del significado de su tierra natal, Totolapan, lugar de aves del río, y no como erróneamente se ha interpretado en documentos oficiales, lugar de río con guajolotes. Es creado municipio el 29 de marzo de 1878. Culturas que se desarrollaron. El municipio totolapense se ubica dentro de 2 grupos étnicos: cuiltatecas, la mayor parte, tepuztecas o tlacotepehuas. Pueblo Villa Hidalgo que ya lo oíste mentar, conocido como el tubo, no se les vaya a olvidar, donde hay hembras hermosas y que te llenan de bondad. El 2 de la Candelaria vamos todos a velar, y ya suena la banda, el jaripeo va a empezar, en el kiosco buenos grupos donde vamos a bailar. La localidad de Villa Hidalgo El Cubo está situada en el municipio de San Miguel Totolapan, en el estado de Guerrero. Hay 1.278 habitantes. Es el pueblo más poblado en la posición número 4 del municipio. Está a 300 metros de altitud sobre el nivel del mar. Colinda al norte con el pueblo del Escondido, al sur con el Terrero, al este con el Guayabo y al oeste con el Remance. Tiene una extensión territorial de aproximadamente 4 kilómetros cuadrados. Orografía.
Las principales elevaciones que destacan por su altura son el Cerro del Picacho, La Ventura, Pozo Hondo y el Cerro de la Laja, y circuncidado por lomerías. Hidrografía. La principal corriente es el río Balsas, que riega sus sembradíos en época que no se presentan lluvias. Otras corrientes menos importantes son los 3 arroyos que pasan a la entrada, en medio y salida del pueblo. Clima. Los predominantes son el subhúmedo cálido, subhúmedo templado y subhúmedo frío. La temporada de lluvias generalmente inicia a fines de mayo y concluye en septiembre. Flora. La vegetación que predomina se caracteriza por pequeños arbustos leguminosos como el huizache y otros matorrales espinosos, especies leñosas y árboles típicos de la región calentana como parota, corongoro, guamúchil y una variedad de árboles frutales como guayaba, papaya, mango, etc. Fauna. La fauna es variada, ya que cuenta con grandes extensiones de serranía que permiten la existencia de venado, tigrillo, gato, nique, puma, conejo, liebre, zorrillo, zorro, tejón, mapache, tlacuache y otras especies. Asimismo, hay una gran variedad de aves. Para el estudio de los hechos y sucesos que han marcado la historia del Cubo, la divido en 3 etapas: etapa prehispánica o cultural, etapa cubana y etapa Cubo-Hidalgo. Estas 3 etapas para su estudio las dividimos en 2 diferentes espacios geográficos: Cubo antiguo o Cubo viejo y Cubo actual o Cubo nuevo. La primera etapa o fase, denominada prehispánica o cultural, se le llama así porque considero que la comunidad tuvo presencia prehispánica indígena. Considero esto por 3 razones. La primera, por los medios que proporciona el espacio geográfico, que lo describo anteriormente. Medios suficientes para poder sobrevivir. La segunda característica es por las construcciones y arquitecturas que se encuentran en el espacio geográfico. Y la tercera y última característica es por los vestigios y objetos tallados en piedra que han encontrado los pobladores y que yo mismo encontré algunas. Espacio geográfico. El espacio geográfico, la flora y la fauna les proporcionó los medios suficientes para sobrevivir en este lugar. El río Balsas para la pesca, la presencia de innumerables especies de animales para la caza, la flora para la recolección de alimentos y la tierra para la agricultura. Arquitecturas en la zona. Es visible una construcción que los pobladores le denominan yacata y es muy reconocida, aunque desconocen su valor histórico-cultural. Los purépechas la utilizaban como un centro ceremonial en el que realizaban sus ritos. Los cuiltecas decidieron almacenar sus piezas en yacatas, así que era un depósito de piezas valiosas. La yacata está hecha de adobe y piedra grande de río. En el siglo XVI, los purépechas vencieron a los cuiltecas y ocuparon la Tierra Caliente. Posteriormente, ellos fueron vencidos por los conquistadores españoles. Para la descripción de lo que le llamamos centro ceremonial, yo realicé un plano, un dibujo en el que se detalla específicamente lo que es el centro ceremonial, que abarca entre aproximadamente 4 y 6 hectáreas. En la parte más visible, que se nota desde la distancia, encontramos, está dividido en 3 etapas. Aquí la parte más alta, la segunda es la más grande en extensión y la tercera es un poco más baja, pero de la misma distancia de larga.
Aproximadamente mide la más grande entre 40 de ancho, 80 de largo por 60 de altura, como podemos ver aproximadamente. Alrededor podemos observar muy bien, iniciando por el lado norte, aproximadamente entre 100 metros de distancia, encontramos como una especie de loma, es muy visible. Al lado sur también encontramos lo que es una plataforma, que también es visible, que menciona el dueño de ese terreno, que algunos pobladores vecinos de los pueblos excavaron, lo cual aproximadamente entre 2 metros, lo cual el dueño no permitió que excavaran aquí y les dijo que lo volvieran a la normalidad del espacio. Al lado noreste encontramos lo que es lo que yo digo como también otra especie de yacata más pequeña, por decirlo así, pero es un poco más grande, la segunda más grande y más visible también. Al lado oeste podemos encontrar otra especie también de lo que es y se ve. En los 4 lados observamos que hay presencia, que lo que yo propongo es que es un centro ceremonial que verdaderamente existió. No sabemos qué cultura, purépecha o cuitlateca, que es la que yo considero que más se acerca. La época de la conquista y de la colonia, no encontramos información que mencione la participación del pueblo del Cubo. Hay solamente 2 testimonios que se acercan y que hacen mención. La primera es la descripción que hacen los pobladores al encontrar en la parte de la yacata una especie de monedas de Carlos V. Los pobladores así la mencionan. Ellos no saben quién es Carlos V. Recordar que Carlos I, Carlos V, fue monarca desde 1516 a 1558. El segundo dato sobre la colonia que encontramos es la declaración que hace el arquitecto Ulises Portillo, delegado de los colegios de bachilleres, es que Fray Juan de Zumárraga, el primer arzobispo privado de México, mandó a Fray Santo Tomás a fundar estos pueblos que colindan y están cerca de Villa Hidalgo, Cuba. Esos son los 2 datos con los que contamos para la época de la conquista y posteriormente, más que nada, de la colonia. La segunda etapa o fase llamada etapa cubana se debe por la presencia de personas que provenían de Cuba. Esta etapa abarca aproximadamente entre los años 1868 a 1900. Según la descripción que hacen los pobladores, era un número de personas que venían escapando de una guerra, al parecer de la Guerra de los 10 años en Cuba, que fue la primera de las 3 guerras que intentó su independencia de la corona española. La guerra se dio entre los años 1868 y 1878, lo que provocó que salieran al exilio en busca de otro territorio, y llegando por el río Balsas inició el nuevo poblamiento de la comunidad. Es por eso que el maestro Bolívar Ochoa Díaz, en su obra Totolapan, Historia de un pueblo olvidado, en el capítulo de la creación y conformación del municipio no menciona al Cubo, pues San Miguel Totolapan se creó el 29 de marzo de 1878,
justo cuando apenas iniciaba la nueva población en el Cubo. Hay que mencionar que este pueblo aún no tenía nombre. Al lograr su dependencia Cuba de España en 1895, empezó a recoger y reclamar a sus ciudadanos, por el cual abandonaron ese lugar entre 1895 y 1900. La descendencia que dejaron ahí continuó su vida, hasta que un fenómeno natural, una inundación, provocó su salida entre 1900 y 1905. Tercera etapa que se le denomina fase Cubo-Hidalgo se debe a 3 o 4 características importantes. La primera es por el cambio de espacio para vivir. La segunda es por la creación del nombre del pueblo. Y hay un nombre que los identifique, y es el Cubo. La tercera fase es la consolidación del espacio geográfico con la creación y gestión del ejido, cubo y terreno, y el fundo legal. La cuarta y última característica es por la añadidura al nombre del pueblo. Pasa de ser el Cubo a Villa Hidalgo el Cubo. Abarca esta fase desde finales del Porfiriato, en 1900 aproximadamente, hasta la actualidad. Después de que dejaron su antiguo espacio, aproximadamente en 1900, decidieron asentarse en el lugar en el que se encuentra actualmente, y los habitantes decidieron llamarle el Cubo, en reconocimiento de los primeros pobladores. Este espacio nuevo fue sede de una hacienda, cuyo dueño era Carlos Pérez Chávez, quien controlaba los bienes y trabajos de los pobladores. Ante esto, el general Epimenio García y su hermano Alberto García, originarios de este mismo pueblo, se levantaron en armas cuando estalló la Revolución Mexicana. Muchos pobladores se unieron a ellos. Durante la Revolución Mexicana, el pueblo de Villa Hidalgo el Cubo se vio afectado, tanto así que los pronunciados quemaron la iglesia principal del pueblo, hecha en ese entonces de construcciones de zacate. Con el intento de levantar la iglesia, fueron hasta Toluca a consultar y a traer un albañil para que construyera la iglesia, y fue Encarnación Pimentel el que les enseñó a hacer el adobe para que hicieran sus construcciones, y posteriormente Merced Herrera empezó a hacer la teja y después el tabique, quedando así construida en 1915 en la iglesia principal que actualmente se encuentra en el poblado y fue creada cuasi parroquia en el año 2012. Consolidación del espacio geográfico para habitar. Ejido y fundo legal. El ejido es el sistema de distribución y posesión de tierra que se creó después de la Revolución Mexicana y que consiste en otorgar un terreno a un grupo de personas para su explotación. El fundo legal es el espacio de tierra que se utiliza para urbanizar y poblar. El pueblo de Villa Hidalgo el Cubo cuenta con estos dos mandatos de la ley en caso de que haya un asentamiento humano, lo que les garantiza un espacio propio del pueblo y para el pueblo. El ejido actualmente está conformado por dos pueblos, el Terrero, que es anexo al ejido del Cubo, quedando así llamado Ejido Cubo Terrero. El fundo legal, que es donde se encuentran los habitantes en sus construcciones, mide 1000 metros por cada punto cardinal. Esto se logró gracias a las gestiones de los pobladores encabezados por J. Ascensión Aguirre, Jacinto Antúnez e Ignacio Espinosa. El profesor Jesús Heredia fue el que trazó las calles del pueblo, convirtiéndolo en uno de los pueblos con sus calles distintivas. Agregamiento de otro nombre al pueblo. De acuerdo con la descripción que hacen los pobladores, el profesor, poeta, luchador social y político que ocupó la presidencia de San Miguel Totolapan, Salomón Córdoba Reyes, fue el que promovió y propuso el que se le cambiara el nombre al pueblo del Cubo por el de Villa Hidalgo, logrando solamente que se le agregara, no que se le cambiara, quedando oficialmente con el nombre de Villa Hidalgo el Cubo.